Hace ya mucho que no hago ningún vídeo mitológico y creo que ya va tocando. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Anubis, que es un dios egipcio. Quizás no tan conocido como, por ejemplo, Ra, pero es un dios que siempre me ha llamado la atención y en este vídeo os voy a contar la información que he encontrado sobre él. Dicho esto, vamos con el vídeo. Entonces, aquí tenemos a nuestro Anubis, como todos los dioses egipcios, cuerpo humano, pero la parte superior corresponde a la de un animal. En este caso, un chacal. ¿Y desde cuándo los antiguos egipcios lo incluían en su panteón? Hay que tener en cuenta que si contamos los años que duraron la civilización del antiguo Egipto en su conjunto, nos da un total de 3000 años. Anubis estuvo en una de sus primeras etapas, que es el reino antiguo, porque sí, dentro de esos 3000 años hay división de periodos. El reino antiguo, como ya he dicho, fue de las primeras, y ahí fue donde incorporaron a Anubis, que le hicieron dios de los muertos. ¿Qué pasó? Pasó el reino antiguo, y sobre todo a partir del reino nuevo, viniendo antes periodos intermedios, periodos clásicos, etc. ¿Qué pasó? Apareció Osiris, que es el que normalmente solemos asociar con el dios de los muertos para los egipcios. Anubis siendo un poco no relevado, sino que se le dio un papel nuevo, porque el papel que se le dio era igual de importante que el que tenía Osiris, aunque es cierto que Osiris era gobernador del Duat, o sea, del inframundo egipcio, y al que, como digo, se considera dios de la muerte, aunque Osiris se le considera dios de muchas más cosas. Pero bueno, volviendo a Anubis. Ahora, ¿qué funciones tiene Anubis? Es el protector de los muertos, se le considera guardián de tumbas, y aquí tenemos pues la parte más importante de él, que es el embalsamiento. Se considera patrón de los encargados de la momificación, porque de hecho, si es dios de algo, es dios de la momificación, que es, ya lo mencioné en el vídeo este que hablé sobre la concepción del más allá, pero es el ritual por el que conservaban los egipcios los cuerpos de los muertos, dando origen a lo que serían las momias. Y supuestamente se decía que Anubis ayudaba en el progreso de momificación, aparte pues eso, de dar esta, como ya he dicho, función protectora. Y no solo función protectora de las tumbas, sino también que hacía la guía del alma. Esto lo podemos ver representado con frecuencia en el libro de los muertos, exactamente en la ilustración del juicio de Osiris. Otra cosa que dije también en ese otro vídeo, Anubis cerca de la balanza y Anubis cerca del difunto. ¿Por qué? Porque hacía esta función de guía que tras embalsamar le guiaba a la zona del juicio de Osiris. Esto, si nos vamos a Grecia, centrados solo en lo de guías de alma, ¿con quién podríamos hacer ese paralelismo? Efectivamente, con Hermes en su función de guiar almas. ¿Y en qué mitos podemos ver la figura de Anubis? A ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es cierto que existe un cuento egipcio en el que aparece un personaje que se llama Anubis, pero no es el dios Anubis. Simplemente es que comparte nombre con la divinidad. Así que ese lo voy a dejar para otra ocasión. Es cierto que el mito que voy a explicar ahora, Anubis no es protagonista, más bien sale en la parte final del mito, pero pienso que es importante mencionarlo. Voy a empezar. Como este vídeo es del dios que es, voy a ser breve. Quizás en el futuro, si hablo de otros dioses, amplíe este mismo mito, pero bueno, de primeras tenemos a dos
a dos focos. Por un lado tenemos a Set y a Osiris. ¿Qué pasa? Que Set a Osiris y no solo hace eso, sino que también, ¿cómo decirlo sutilmente?, lo divide en trocitos. ¿Y quién se ha encargado de encontrar esos trocitos? Su esposa Isis, que consigue rescatarlos. Y tras usar su magia reconstruye el cuerpo. ¿Qué pasa? Osiris está muerto. ¿Y cómo preservamos el cuerpo? ¿Y cómo hacemos que pase el Duat? Ahí entra Anubis y crea lo que es la primera momia, dando origen a lo que es el proceso de momificación. Entonces, yo no consideraría a Anubis, en conclusión, una divinidad menor. Es cierto que no tiene el mismo papel que tendría Osiris, pero pensemos lo importante que era embalsamar el cuerpo de los muertos, sobre todo si hablamos de los faraones directamente. O sea, Anubis tenía un papel digno de resaltar. Me he dado cuenta mientras que estaba editando que no os he hablado sobre de quién es familia Anubis. Y ya que estoy, lo voy a hacer. Anubis, en cuanto de quién es hijo, su madre al 100% es Neftis, pero de lo que hay duda y las fuentes pueden estar un poco más difusas, es en el padre. Ponen como padre a Set o ponen como padre a Osiris. ¿Por qué? Pues porque cuando Neftis se fue con Osiris y le fue infiel a Set, que por eso Set mató a Osiris, por la infidelidad de su mujer, pues Neftis iba disfrazada de Isis. Pero claro, por otra parte me he encontrado también directamente que es hijo de Set o que es un alter ego de Set. O sea, ahí no está muy claro. Fuera como fuese, vamos a decir que en este caso que sus padres son Neftis y depende de las fuentes uno u otro. Entonces esto también significa que es familia de Horus, hermanastro o primo, depende de cómo quieras ponerlo, y más o menos ese es el esquema familiar que tenemos, por decirlo de alguna manera, respecto a este dios. Sé que es cortito, pero es que de Anubis no es tan fácil encontrar información y quiero saltar a las representaciones actuales. En este caso voy a mencionar solo una, a pesar de que no es protagonista exactamente, y estoy hablando del Anubis de Destripando la Historia, que a ver cuándo me sacan un Destripando la Historia de él. En este caso aparece en el Destripando la Historia de Isis, si mal no recuerdo, justamente hablando de lo que os he explicado y en la parte que os he explicado del mito. Sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like, no os olvidéis suscribiros y activar la campanita para que os vaya avisando de lo que voy subiendo. En comentarios siempre podéis poner lo que queráis. Y en la cajita de descripción, como siempre abajo, tenéis mi Instagram, mi TikTok, etcétera, etcétera. Bueno, el mío no, el del canal, pero ya me entendéis. Y también el correo electrónico del canal por si queréis poneros en contacto conmigo por ahí. Y nos vemos en un próximo viaje. Adiós.